sencillo, pero no, o sea. Bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla para irnos con sistema nervioso. Perfecto. De formato, mira a ver si llegó. Bueno, ahorita miramos, Marín, tranquilo. Al final lo miramos, ¿vale? Vaya Bueno, adelantando. Recuerda que tienes hasta las 11, así que no hay problema. bueno. Bueno, vamos a arrancar con sistema nervioso periférico. Como ustedes se dieron cuenta, les comento la historia. Hay que yo les dije que le íbamos a decir una fábula sobre la cuestión de hacerle ver los errores a los demás. Resulta que en una provincia lejana, eso es un cuento de Medio Oriente, había un señor que siempre pasaba por un hostal, como un hotel, a veces le dicen mesones también en esa zona, y llegó una vez a ese hostal y le dieron posada. No había en otros hoteles, no había en otros hostales, no había donde quedarse y le dieron posada al señor. Eh, el señor, cuando fue a pagar, el señor era muy sabio y cuando fue a pagar, le dijo al señor que cuánto era. El señor le dijo, no se preocupe, déjelo así. Entonces el señor le dijo, no, 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 tengo que darte algo. No, 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 tranquilo, déjelo así. Lo hicimos con usted porque lo vimos que no había más donde quedarse y le decidimos dejarlo quedar aquí. Entonces, el señor se dio cuenta, el hostal se llamaba Las Cinco Campanas. Y entonces el señor, el sabio, le dijo, bueno, te voy a decir algo para que este hostal se llene más que todo, porque por dentro es un buen hostal, pero por fuera se ve, como hay otros antes, él está más retirado, las personas no llegan a este por esa razón. Entonces le dijo, ah, como es las cinco campanas y en la puerta tenía cinco campanas, le dijo, quítale una de ellas, pero me tocaría cambiarle el nombre, le dijo el otro señor. Y el señor le dijo, no, no, déjale el nombre, las cinco campanas, no te preocupes. Y dentro de un mes nos vemos, que yo tengo que volver y vengo a posarme aquí nuevamente. Listo, el señor se fue, al mes regresó, y cuando regresó el hotel estaba así, miró afuera, las cinco campanas, y solo habían cuatro campanas. Y el hotel estaba, cuando ingresó, ese hotel estaba repleto. Todas las habitaciones, eso había gente por todos lados. Y la gente hablando muy bien del hotel. Entonces él le dijo, hombre, muchísimas gracias, señor, por lo que usted hizo. Entonces, pero ¿cómo usted sabía que eso sucedería? Y entonces el señor le dijo, lo que pasa es que somos seres humanos y los seres humanos estamos acostumbrados a hacerle ver el error a los demás, no las cosas buenas, sino el error. Entonces todos entraban a decirle al señor, oiga, pero ¿cómo así que cuatro campanas? ¿Cómo que cinco campanas? Si usted nada más tiene cuatro campanas allí. Y cuando entraban veían cuál lujoso era y qué acogedor, y entonces decidían quedarse en él. Pero entraban simplemente para decirle eso, oígame, usted esas campanas, si son cinco campanas que usted dice ahí, porque ahí nada más hay cuatro. Entonces la moraleja es esa. Cuando colocamos cosas así, eso es para que ustedes lo noten y de esa manera ustedes pregunten, ¿vale? Porque eso hace parte del ser humano como tal. Listo. Entonces nos vamos con sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan eso de periférico versus autónomo? Y de hecho todavía está así. Y todos los semestres lo coloco así. Bueno, seguimos listo. Sistema nervioso periférico. eh, clasificación moderna. Aquí está. Somático, autónomo o vegetativo. El somático está conformado por los 12 pares de nervios craneales y los 12 pares de nervios espinales o raquídeos. Y el sistema autónomo o vegetativo está conformado por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Recuerden que existe otro que es el sistema nervioso entérico, que ese está destinado a todo lo que es el tubo digestivo como tal. Y cuando veamos tubo digestivo, eh, lo mencionamos de mejor manera. No sé si por ahí lo encontraron. Aparece el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, o mientérico y submucoso.
Bueno, tenemos acá los nervios craneales, aquí el olfatorio, el primero, el segundo óptico, tercero motor ocular común, cuarto patético, quinto trigémino, sexto motor ocular externo o abducen. Bueno, este patético o troclear también es conocido eso como troclear o patético. El séptimo el facial, octavo vestíbulo coclear o auditivo o acústico también. Glosofaringeo, el noveno, el décimo par neumogástrico o cardioneumogástrico, o también conocido como vago, el espinal, el onceavo par o accesorio, y el doceavo par hipogloso mayor. Bueno, eh, el olfatorio, ya nosotros sabemos su origen, ¿verdad? Allá en el bulbo olfatorio, bla, 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 y que transmite impulsos olfatorios como tal. Eh, es un, es un nervio, recuerden que los nervios craneales tienen una particularidad que ellos, hay unos que son exclusivamente sensitivos, solamente son sensitivos o sensoriales, otros son solamente motores, exclusivamente motores, y otros tienen Mixto. funciones que son mixtos, ¿verdad? Entonces, en el caso del señor olfatorio, él es sensitivo, mixto o motor. Sensitivo. Es sensitivo, ¿cierto? Y lo que él, su función es percibir los diferentes olores. ¿Dónde los percibe? Los percibe, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es la parte superior de la cavidad nasal. Cuando veamos sistema respiratorio, veamos bien el techo de la cavidad nasal, entonces veremos bien esta parte. Pero aquí arriba, esto es el bulbo olfatorio, y estos que entran por la lámina cribosa del etmoide son los ramillos que van a pasar a los receptores de la mucosa amarilla o pituitaria amarilla que está en la cavidad nasal. Ahí es donde están los receptores para eh, los olores. Por eso cuando hay bastante moco, como en las gripas, que el moco es tan abundante, los olores no son percibidos. Dice, oye, pero es que no siento olores, ¿sí? Y fíjate que está hablando del virus del COVID, una de las características es esa, la pérdida del olfato, claro, pero se produce ¿por qué? Porque hay tanto moco, hay una reacción tan aumentada de nuestro cuerpo produciendo moco, las células caliciformes, para tratar de eliminar ese virus. Y cuando veamos cavidad nasal, nos daremos cuenta de más o menos cómo lo hacen. Ahí veremos algo de fisiología de ella. Entonces eso está taponando esto, lo está cubriendo. Imagínense un plástico que está aquí, el moco como tal, y está cubriendo esta zona. Entonces no se perciben los olores. Ciertamente sensitivo, se evalúa colocándole olores a la persona, olores conocidos, olores que sean reconocidos fácilmente, por ejemplo, el alcohol, el café, ¿sí? Que son olores que la menta, no puedes colocarle un perfume porque de pronto esa persona nunca ha percibido ese perfume y lógicamente no te va a decir. Eh, entonces se le colocan esto, se le cierran los ojos al paciente para que él pueda percibir. Y como son dos pares craneales, quiere decir que uno está del lado derecho y uno del lado izquierdo, entonces hay que taponar, cerrar una fosa nasal. Para evaluar, por ejemplo, el par izquierdo, cierro la fosa nasal derecha del paciente y lo coloco a percibir el olor por la fosa izquierda, ¿vale? Entonces, si lo percibe y me dice qué característica tiene, cuál es el olor, por eso deben ser olores que sean reconocidos. El chocolate puede ser, el café, que son olores reconocidos, el alcohol. Si me lo percibe y me da el olor, quiere decir que está bien ese, ese lado. Y luego evalúo el otro lado. Recuerden también que una persona me puede percibir olores y me puede decir, me puede traslocar los olores. Por ejemplo, decir que un olor es
café cuando en realidad es chocolate. Eso se llama parosmia. Fíjate, me dio un olor y lo confundió con otro. Existe, por ejemplo, aquellos que es casi propio de lo que es la sinusitis, sobre todo la sinusitis crónica, en donde el paciente tú lo colocas a oler y el paciente dice, le colocas, por ejemplo, a oler chocolate y el paciente te dice que es un olor nauseabundo, ¿sí? Y se denomina cacosmia. Esto ocurre porque con todo esto que se produce en los senos paranasales se infecta y genera esos malos olores. Lógicamente, él al recibir ese olor, en realidad está recibiendo el olor que ya tiene en esta zona de ese moco que se ha infectado. Y entonces se dice que el olor es nauseabundo. ¿Ok? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se evalúa. Tenemos el segundo par craneal, que es el óptico. Y este señor se va a encargar de transmitir los impulsos visuales. Lo va a llevar primero al tálamo, ¿verdad? A los ganglios geniculados laterales del tálamo. Y de allí los van a mandar a la corteza. Mañana nos van a hablar de ella, bueno, los señores también, de la zona de asociación y nos hablarán de la corteza visual primaria, secundaria, terciaria. Aparece también, también es sensitivo. El motor ocular común, que también se conoce, bueno, motor ocular común, está destinado a los... El nombre enseguida nos dice que este señor es motor, ¿no? Motor exclusivo. Y el mismo nombre nos lo dice, oculomotor o motor ocular. Y está destinado a los músculos del ojo. Y los señores de ojo que nos van a exponer ojo, me imagino que ya habrán estudiado estos músculos, ¿verdad? Tiene que ver con el músculo recto superior, el recto interno y el recto inferior. El recto externo no lo inerva, ¿verdad? Y también inerva el oblicuo inferior. Pero el recto externo no. El recto externo lo va a inervar el motor ocular externo o abducen. Bueno, entonces, ¿cómo lo evalúo? Coloco al paciente que puede seguirme un objeto, puede ser mi dedo, un bolígrafo, lo que sea, hacia arriba, hacia abajo y hacia la parte interna, colocando así los ojos como hacia la parte interna como en estrabismo interno, en estrabismo medial, horizontal medial. Eh, el patético troclear también es motor y se encarga de inervar al músculo oblicuo superior. Lo evalúo colocando también que me siga el objeto hacia un lado y hacia abajo, hacia atrás, hacia un lado, hacia la parte externa y hacia abajo. El trigémino es el quinto par craneal. Su nombre no nos dice tri, tiene 3 ramas. Genera 3 ramas. ¿Sí? 3 ramas que son la rama oftálmica, una rama del maxilar superior y una rama mandibular o del maxilar inferior. Son las 3 ramas. Y como hemos visto, tiene una porción sensitiva y una porción motora. La sensitiva se encarga de la sensibilidad de la cara, de tanto en la parte superior, lo que es la rama oftálmica, la rama del maxilar superior y la rama del maxilar inferior, todo lo que es la sensibilidad de la cara. Y se encarga en la parte motora de los músculos de la masticación. Ya los conocemos, temporal, pterigoideo interno, externo y ¿cuál le falta? El macetero. Bueno, sexto par craneal,
miren que es motor ocular externo o abducen y está destinado al recto externo del ojo, o sea, aquel que lleva el globo ocular hacia afuera. Entonces, estos tres los evaluamos, tanto el tercero, el cuarto y el sexto, los evaluamos en un mismo, el mismo examen, o sea, hacemos para los tres. Utilizamos los movimientos y hacemos que mueva los ojos hacia todos estos lados, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia la parte interna, hacia la parte externa y hacia la parte externa y abajo. De esa manera, todos los movimientos de los ojos, y donde falle, pues nos damos cuenta de qué nervio es el que está fallando. Por ejemplo, si yo le digo al paciente que lleve su ojo hacia la parte, hacia la cara lateral o cara externa, hacia la parte externa, hacia afuera, y su ojo, perdón, el nervio no funciona, lógicamente no va a poner a accionar al músculo y el ojo se va a quedar de esa manera. Por el contrario, el músculo recto interno lo llevará hacia adentro. Bueno, seguimos. El nervio facial es un nervio también mixto. ¿Sí? La lengua la dividimos en 3 tercios, entonces los 2 primeros tercios, el tercio anterior y medial, es inervado por el facial. Esa es la rama sensitiva. Entonces inerva esos 2 tercios, lo que son los sabores dulce, salado y ácido. Ahí están las pilas para esos sabores. En su parte motora, inerva lo que son los músculos de la cara, de la mímica, ¿se acuerdan? Esos músculos están inervados por el facial. Además de eso, también inerva las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, inerva lo que son las submaxilar y las sublinguales. El octavo par craneal, el auditivo, o vestíbulo coclear, o acústico, y se encarga de transmitir los impulsos auditivos. Es sensitivo, básicamente, y también tiene que ver con los impulsos del equilibrio, porque tiene 2 ramas que se evalúan. Tiene una rama coclear, que es para lo que son los sonidos, los impulsos auditivos, y una rama vestibular para lo que son el equilibrio. Existen unas pruebas de Weber y de Rine que ustedes van a hacer en fisiología cuando la vean. Y para auditivo. Y para la rama vestibular existe Romberg, Unterberger, unas pruebas que se hacen también. El noveno par, el glosofaringeo, también es mixto. ¿Se acuerdan que dividimos a la lengua en 3 tercios? Dijimos que el tercio anterior y el medio eran del facial, los inervaba el facial sensitivamente. El glosofaringeo inerva el tercio posterior. Y ahí se encuentra el sabor amargo, y ahí es donde percibimos el sabor amargo con las papilas que están ahí en la parte posterior. Y en cuanto a la parte motora, inerva a lo que son los músculos de la faringe, los constrictores, superior, medio e inferior. También lo hace al músculo el estilo faríngeo, que hacen parte de los músculos de la faringe, que cuando veamos sistema respiratorio y veamos faringe, hablaremos de ellos. Y también inerva la glándula parótida. ¿Recuerdan? Las glándulas salivales son 3, las parótidas, que son las más grandes, las sublinguales y las submaxilares. Entonces él inerva a la parótida, mientras que el facial inerva a la sublingual y a la submaxilar. Y también el facial a la glándula lagrimal. El neumogástrico o vago, este señor también es sensitivo y motor, ¿listo? Inerva pues, a vísceras, todo lo que es corazón, pulmones y el sistema digestivo, hasta una porción de él, hasta el intestino delgado.
se encarga de lo que es la secreción de glándulas en todo el tubo digestivo y también ayuda en el corazón a lo que es al cronotropismo del corazón, o sea, la función que tiene el corazón para de poder latir en los latidos en una unidad de tiempo. Se llama cronotropismo. Entonces él puede hacer esto junto con lo que es el autónomo, con el sistema nervioso autónomo. De él constituye el sistema nervioso parasimpático en casi un 90% del sistema nervioso parasimpático, a pesar de pertenecer también al sistema somático. Igual el motor ocular común también tiene una parte del sistema autónomo, ¿vieron? Una rama autónoma. Eso me olvidó decirle. Este señor también. Y el glosofaringeo también. Una ramita autónoma. Bueno, motoramente también inerva los músculos, perdón, de lo que es la faringe. Casi todos, excepto el estilo faringe. Bueno, todos, excepto el estilo faringe. El 11º, que es el nervio espinal o accesorio, es motor y inerva los músculos del cuello, inerva también el músculo, dentro de eso, el esternocleidomastoideo, el trapecio. Entonces, para evaluarlo, se pide al paciente que gire la cabeza hacia un lado y se le hace fuerza contralateral. O se le pide que eleve los hombros y se le hace fuerza para que no los eleve. Entonces, para mirar qué tanto están funcionando. El hipogloso mayor es motor también y tiene que ver con los músculos de la lengua, excepto el palato gloso. Ese palato gloso está inervado por el vago. Bueno, en realidad es como si fuera el vago, pero en realidad es de una rama del espinal que después veremos. Una rama del espinal es la que viene y se une al vago y parece que saliera del vago, pero ya hoy en día se sabe que este palato gloso es inervado por, perdón, que son inervados estos músculos de la lengua, excepto el palato gloso, que es inervado por el vago. Se le pide al paciente que saque la lengua y se mira que la lengua quede centrada. Si no está centrada es porque hay un grupo muscular de un lado por un nervio que no está funcionando. Entonces se va hacia el lado contralateral. ¿Sí? Cuando la lengua está centrada, pues se le pide al paciente para ver la integridad, que tanto están. ¿Sí? Entonces se mide la fuerza de la lengua y se le pide al paciente que eche la lengua hacia un lado y se le coloca un baja lengua para hacerle fuerza contralateral. O hacia el otro lado y hacerse lo mismo, el baja lengua de este lado para hacerle fuerza contralateral. Entonces, de este cuadrito podemos rescatar que sensitivos son el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Son sensitivos exclusivamente. ¿Qué motores exclusivamente? Son el motor ocular común, el patético, el motor ocular externo o abducen, el espinal y el hipogloso. Y que mixtos son el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el neumogástrico. ¿Vale? Aquí los tenemos, cómo se ocupan de la visión y dónde están sus orígenes, que ya los conocemos, que los vimos en el tronco, cuando vimos tronco cerebral. Y lo único que se escapaban de allí, cuando vimos mesencéfalo, vimos el diencéfalo, vimos, y cuando vimos telencéfalo, vimos el olfatorio. Los nervios espinales salen al lado y lado de la columna vertebral a través de los agujeros de conjunción. Fueron de esos agujeros que formaban las escotaduras de las vértebras, las escotaduras laterales, y formaban los agujeros de conjunción, y por allí salen, los nervios raquídeos o espinales. Estos nervios, cuando salen a través de esos agujeros, ellos se van juntando unos con otros, miren, en su trayecto, y
van a formar lo que son los famosos plexos. ¿Sí? De hecho, ellos, debido a esto, se van formando unos ensanchamientos de la médula. Miren, aquí hay uno. Y me van a formar lo que son el plexo cervical. ¿Ven? De esos nervios cervicales que son de C1 a C8, me van a formar lo que es parte de ellos, el plexo cervical hasta C4. De C1 a C4 me forman el plexo cervical, luego de C4 hasta T1 me van a formar el plexo braquial. Y así se van formando, miren los ensanchamientos. Si nos damos cuenta, esas raíces, miren, esos nervios no se juntan aquí, pero en los torácicos no se juntan. Y esto es debido a que, recuerden que las costillas tienen un origen en una articulación transverso-costal, en la apófisis transversa. Y cuando entonces van de allí, ellos tenían, ¿se acuerdan? El canal costal para los nervios intercostales. Entonces estos nervios salen y toman ese canal. Y por eso ellos no se juntan, sino que se van por toda la costilla, por el canal costal. Por eso no encontramos un plexo de los nervios torácicos como tal. Solamente T1 que se une aquí, miren, a lo que es C4, C5, C6, C7 y C8 para formar el plexo braquial, que va destinado a lo que es el brazo. También se forma un plexo lumbar. Aquí está esta zona. Y también hay un plexo sacrococcígeo. Entonces, miren, tenemos los nervios cervicales son 8, los torácicos o dorsales son 12, los lumbares sabemos que son 5, los raquídeos sacros son 5 también, y hay un nervio, un par coccígeo. Eso me da 31 pares de nervios que van destinados a diferentes partes. Estos son los nervios intercostales que ya dijimos. Estos van para el brazo, estos van para lo que es cabeza, parte de la cabeza, cuello. Estos a la región lumbar, región sacra, y a las vísceras que están en ellos, en todas estas regiones. Aquí tenemos un esquema del primer plexo, el plexo cervical, miren, formado por C1, C2, C3 y C4. Una característica es que de este C4, de una raíz de C3 y C4, se forma, y de C5, viene una pequeña raíz, se forma el famoso nervio frénico, que es un nervio importantísimo, da inervación al diafragma y ayuda entonces en la respiración. Además de eso, también es, cuando veamos anatómicamente, es un reparo también cuando estemos viendo tráquea, pulmones, el hilio pulmonar, porque él pasa por la parte posterior del hilio, mientras que el vago por la parte anterior. En su momento lo veremos cuando veamos sistema respiratorio. Y aquí entonces aparece, miren, el músculo transverso del cuello, la raíz inferior del brazo cervical. Aquí tenemos el plexo braquial. Este plexo, miren cómo está formado: C5, C6, C7, C8 y T1. Miren aquí. Recuerden que este plexo pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿se acuerdan?
profesor se salió. No están grabando la clase. Se está grabando, pero Sí. Profe.
Listo, chicos. Ya llegó la energía, gracias a Dios. Así que estamos de vuelta. Ya van 2 veces que ocurre. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Vamos a ver si terminamos antes que este cuento de la energía. Raro, raro, porque generalmente acá no molesta tanto. Bueno, pues estamos ya. Profesor, tiene el micrófono desactivado al parecer. Sí, señorita, tiene razón. ¿Y cómo se desactivó? Bueno, vamos hacia atrás. Entonces ya tenemos aquí plexo braquial, donde van dando las ramas y a los músculos que ya conocemos, el nervio musculocutáneo, axilar, radial, mediano, que miren cómo se forma de una rama del músculo cutáneo con, con una rama me van a dar del cubital, me van a dar origen al nervio mediano. Aquí tenemos los torácicos que van a darle inervación a la musculatura que está en tórax y parte de abdomen también. Tenemos plexo lumbar, está formado por ramas que vienen desde L1, desde T12, T12, L1, L2, L3, L4. Aquí nos muestra cómo L4 da una rama que se junta con L5, que era lo que iba a mostrarles ahora acá. Miren aquí, L4 da esta rama que se va a unir con una de L5, con una rama de S1, S2 y S3. Y miren, parte de otra de L4 que me va a dar origen a lo que es el señor nervio ciático, ¿sí? Ciático mayor. ¿Vale?
de este plexo, que este es el plexo lumbar como tal. Miren, salió una rama. 2 para el ciático. Aquí también vienen los nervios glúteos. El glúteo superior, el glúteo inferior y el nervio piriforme. Aquí vienen las ramas que van para los nervios destinados a lo que es miembro inferior, que son el nervio cuadrado femoral, el obturador interno, este nervio que vemos acá, que es el cutáneo femoral y que está en la parte posterior, y el nervio pudendo, que va a inervar toda la zona de lo que es el periné, genitales y también parte del ano. Bueno, el sistema nervioso autónomo es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Este señor está conformado por 2 subsistemas, para ello ustedes han hablado, ya han investigado, perdón, en su mapa conceptual lo plasmaron. Entonces, organización general del sistema nervioso autónomo. Se activa a partir de centros situados en la médula espinal, en el tronco encefálico, en el hipotálamo y en algunas porciones de la corteza cerebral, sobre todo en la corteza límbica. Además, también contiene reflejos, está activado por reflejos viscerales. Existen unos reflejos viscerales, por ejemplo, existe así, el reflejo de la tos, el reflejo del estornudo, el reflejo cólico, el reflejo de la defecación, el reflejo de la micción. Todos esos son reflejos. Las señales autónomas eferentes se transmiten hacia los órganos a través desde el sistema nervioso autónomo, a través de 2 subsistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos subsistemas son antagonistas entre sí. Quiere decir esto, que si uno hace una cosa, el otro hace lo contrario, ¿vale? De las cosas que tenemos que olvidarnos es a cosas que a veces nos enseñan en bachillerato, de que este señor activa y que este desactiva, y no es tan cierto. Habrá unas cosas en que este haga, dependiendo del sistema donde esté actuando, y este hará lógicamente lo contrario. Por ejemplo, en el sistema nervioso, en el corazón, por ejemplo, en el miocardio, el sistema nervioso simpático produce aumento de la contracción del miocardio, y eso aumenta el inotropismo, la fuerza de contracción, la aumenta. Y produce aumento también de la frecuencia cardíaca, o sea, el cronotropismo, el número de latidos en un minuto, lo que se denomina taquicardia, ¿verdad? Cuando está por encima de los valores normales. Mientras que el sistema nervioso periférico, en el parasimpático, perdón, en el corazón, va a producir lo contrario. Si este produjo taquicardia, aumentó el cronotropismo, pues este lo va a disminuir, va a producir bradicardia. Y si este produjo inotropismo positivo, aumentó la fuerza de contracción, este señor va a disminuir la fuerza de contracción. O sea, inotropismo negativo. Ahora, eso en cuanto al sistema cardíaco. Pero si nos vamos al sistema digestivo, por ejemplo, el sistema nervioso simpático en el sistema digestivo disminuye el peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento del sistema digestivo, el movimiento de las vísceras, el movimiento de propulsión, de mezcla, lo disminuye. Mientras que el sistema nervioso parasimpático lo aumenta. La secreción de las glándulas salivales, de las glándulas del sistema digestivo, el simpático disminuye la producción y el parasimpático, por el contrario, la aumenta. Entonces, fíjate que eso depende en qué sistema estén actuando, ¿vale? Entonces, por eso es importante la tablita de donde ellos actúan en cada tejido, qué es lo que realizan. Esa tablita es bien importante. Bueno, sistema nervioso simpático.
Entonces tenemos que el sistema nervioso simpático, mire, recuerdan que de las astas laterales, ¿sí se acuerdan? Astas laterales, desde allí salía lo que es la rama autónoma como tal. Entonces sale una raíz y sale a través de las raíces posteriores juntamente con la raíz motora, pero una rama, perdón, con la raíz del nervio periférico, la raíz motora, a través de las astas anteriores, también sale una raíz autónoma, que luego toma otro camino. Miren, aquí se formó el nervio raquídeo que sigue su camino y esa raíz autónoma hace un giro y va hacia un ganglio. En este caso es un ganglio simpático. Ahora, estos ganglios, el sistema simpático posee unos ganglios. Recuerden que los ganglios son reuniones de cuerpos celulares de neuronas o somas. Son como la sustancia gris en el sistema nervioso central, pero esta sustancia gris ahora en el sistema periférico. Entonces, de aquí, estos ganglios se llaman ganglios paravertebrales. Para, ya ustedes saben que el prefijo para significa al lado o del lado de, entonces que están al lado de la columna vertebral o de las vértebras. Entonces por eso se llaman ganglios paravertebrales. Esos ganglios paravertebrales pertenecen al sistema simpático. El sistema parasimpático no tiene estos ganglios tan cerca de las vértebras. También el sistema simpático posee unos ganglios llamados prevertebrales, o sea, unos ganglios que están antes de las vértebras y antes, lógicamente, de los paravertebrales. Estos ganglios se llaman prevertebrales y existen varios de ellos. Está el ganglio celíaco, está el ganglio hipogástrico. ¿Okay? Y luego está el nervio simpático como tal. Ahora, vemos también que en el sistema nervioso autónomo, mientras que en lo que era el sistema nervioso periférico, nervios raquídeos y nervios craneales, una neurona salía desde las astas posteriores y esa neurona llegaba hasta el órgano que iba a inervar. En el caso de los nervios simpáticos, en el sistema simpático y en el parasimpático, estos nervios, o sea, los nervios del sistema nervioso autónomo, están conformados por un relevo de dos neuronas. Mírenla aquí, aquí vemos una primera neurona de color rojo y una segunda neurona de color azul, que hace relevo en el nervio, miren aquí, aquí hace el relevo, primer relevo, miren, y de aquí va el segundo relevo, la segunda neurona. Que hacen sinapsis, la última sinapsis en el ganglio prevertebral. Bueno, también se conoce que la fibra del sistema nervioso simpático se conoce también como sistema toracolumbar porque van desde T1 hasta L2, o sea, lo que son las fibras nerviosas que salen desde la torácica 1 hasta la lumbar 2. Por eso se conoce como toracolumbar también, se le da el nombre. El sistema simpático, sistema toracolumbar. Mientras que el parasimpático se le da el nombre de cráneo sacro, porque tiene fibras que nacen en el cráneo y fibras que nacen en el sacro. Entonces, cráneo sacro, cuando hablen de cráneo sacro es parasimpático, y cuando se habla de toracolumbar están hablando del simpático. Bueno, dentro de esto que observamos acá, vemos aquí los famosos ganglios. ¿Tienen? También tiene estos son los ganglios prevertebrales, que son del sistema simpático.
Los ganglios, perdón, paravertebrales. Los prevertebrales son estos que tenemos aquí, enumerados con letras E, F, G, H, J. Estos son prevertebrales, están antes de los paravertebrales y antes de las vértebras. De aquí, cuando se hace el relevo, es que se dirigen hacia los órganos donde actúa el sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Aquí tenemos, miren, el ganglio celíaco, el mesentérico, el ganglio renal, el ganglio gonadal o testicular ovárico y el ganglio mesentérico o hipogástrico también. El sistema nervioso simpático tiene, como ya habíamos dicho, está compuesto por dos neuronas, igual que el del parasimpático. Una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Entonces, antes de inervar, mírenlo aquí, llega aquí, esto sería la neurona pre, y esto luego que sale del ganglio prevertebral sería la neurona post. Cuando ya va y actúa al órgano. Este sería el ganglio periférico, que son los ganglios prevertebrales, y este sería el ganglio paravertebral. Entonces siempre está formado por una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Bueno, las fibras nerviosas simpáticas son un tanto más pequeñas, son de tipo C. Están encargadas de controlar, por ejemplo, vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, músculos piloerectores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay fibras simpáticas que salen directamente y actúan a nivel de lo que es en la piel, en los músculos piloerectores, que ahorita veremos cuáles son y cuál es lo que hacen en ellos, en las glándulas sudoríparas y en los vasos sanguíneos. Son células que son mucho más pequeñas y salen directamente. Aquí tenemos una visión anterior. Aquí encontramos el tronco celíaco o plexo celíaco que se corresponde con el tronco celíaco también arterial. Aquí está el plexo celíaco, que son estos nerviosos. El plexo mesentérico superior. El plexo renal. El plexo mesentérico inferior. El gonadal. El intermesentérico. Y el plexo hipogástrico. Este es inferior, no superior. Bueno, aquí tenemos también, mírenlo, lo que hablábamos de toracolumbar, desde T1 hasta L2, la distribución segmentaria. Y entonces de aquí aparece de T1, de lo que es ese nervio craneal, va a salir la rama autónoma para la cabeza, destinada especialmente a lo que es el ojo en sí, la pupila. T2 va para cuello. T3, T4, T5 y T6 va al tórax, y ahí tiene que ver con pulmones, con bronquios, con corazón. T7, T8 hasta T11, primero llegan al ganglio celíaco y después se distribuye hasta estómago, las glándulas suprarrenales, el riñón, los uréteres, ¿sí? Y va inervando todas esas vísceras. Y T12, L1 y L2, miren, llegan hasta el ganglio, el plexo hipogástrico, que se va a dirigir a lo que es la vejiga, al útero, a la uretra. Hablemos ahora del sistema nervioso parasimpático. Las fibras parasimpáticas salen a través, miren, de los pares craneales, sexto, séptimo, noveno y décimo. Por eso lo de cráneo, porque son de los nervios craneales, la porción superior. Y la porción inferior, el primero, segundo, tercero y cuarto, nervios raquídeos sacros. Entonces el plexo sacro, ¿no? Aquí. Pero fíjate que lo de los pares craneales, el décimo par, ¿se acuerdan que hablamos de él?
Miren todo lo que inerva el décimo par. Por eso se llama cardio, neumo, aquí me faltaron los pulmones, gástrico, y tiene que ver con, mira, tubo digestivo, con la porción también del colon ascendente hasta el transverso. Reconozco que te amo. ¿Sí? Y el plexo sacro como tal, de la parte parasimpática, se encarga del colon descendente, recto sigmoides y recto como tal. Y vejiga y parte del útero, ¿no? También está constituido por dos neuronas, una neurona preganglionar y una postganglionar que es muy corta. Y ahora miraremos esa diferenciación. Tiene unos ganglios periféricos también, miren. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el sistema nervioso simpático? Miren, ambos tienen neurona pre y neurona postganglionar. Pero la neurona preganglionar del sistema simpático es mucho más corta. Mientras que en este caso la postganglionar del parasimpático es mucho más corta. Ahorita lo miraremos de una mejor manera. Bueno, ¿cómo funcionan? Funcionan a través de fibras llamadas fibras colinérgicas y fibras adrenérgicas. Estas fibras colinérgicas secretan acetilcolina, por eso se llaman colinérgicas. Y las fibras adrenérgicas secretan adrenalina y o noradrenalina. Bueno, las neuronas preganglionares, ¿sí? Las preganglionares, todas ellas segregan acetilcolina, tanto del simpático como del parasimpático. ¿Vieron? Quiere decir que en lo que es en la primera sinapsis entre la preganglionar y la postganglionar, se segrega lo que es la acetilcolina. Lógicamente, deben tener sus receptores para acetilcolina y todo eso. ¿Vale? Y, y también en todas las neuronas postganglionares, pero las parasimpáticas, se segrega la acetilcolina. O sea, este neurotransmisor está presente tanto en la primera sinapsis, entre la preganglionar y la postganglionar. En la primera sinapsis está presente la acetilcolina, tanto en el simpático como en el parasimpático. Y en la segunda sinapsis, que ya sería entre la que era postganglionar, en esta, la segunda neurona, pero ya con la membrana del órgano donde va a actuar, solo se utiliza la acetilcolina en las parasimpáticas. Mientras que la adrenalina, noradrenalina, se utiliza en casi todas las postganglionares simpáticas. En las parasimpáticas no se utiliza adrenalina ni noradrenalina. Bueno, aquí tenemos entonces, miren, acetilcolina, parasimpático y simpático. Es un transmisor parasimpático. Y la noradrenalina es el transmisor simpático. Se considera de esta manera. Aun cuando la acetilcolina, fíjate que actúa en la primera sinapsis de ambos sistemas. Receptores para la acetilcolina. Entonces, para la acetilcolina existen dos receptores, dos tipos. Unos llamados muscarínicos y otros llamados nicotínicos. Los muscarínicos están presentes en todas las células efectoras, en todas las postganglionares, en todas las neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo. Los nicotínicos solo están presentes en las preganglionares y las postganglionares del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan que las neuronas preganglionares allí tienen ambas, secretan
hacen secreción de acetilcolina en las preganglionares. Fíjate que los muscarínicos solo están en las postganglionares, o sea, están están anclados en las membranas, como receptores en las membranas celulares de los tejidos en donde va a actuar el sistema autónomo, en este caso parasimpático. Mientras que los nicotínicos están tanto en los ganglios como tal, en los ganglios periféricos del sistema parasimpático, como también en algunas postganglionares del sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos los receptores, miren, aquí se ve de mejor manera. ¿Sí? Receptores nicotínicos, receptores muscarínicos en el órgano. Aquí tenemos, miren, la neurona, fíjate, la neurona presináptica en el parasimpático es mucho más larga, mientras que en el simpático, mientras que la postganglionar es mucho más corta, porque el ganglio periférico está muy cerca del órgano aquinergo. Mientras que en la simpática, la preganglionar es mucho más corta, porque el ganglio está muy cerca, el ganglio paravertebral, y luego la segunda neurona, la postganglionar, es mucho más larga. Receptores adrenérgicos, los hay alfa, beta, los hay alfa y los hay beta. Los alfa los estimula tanto la adrenalina como la noradrenalina, mientras que los betas solo los estimula la adrenalina y lo hace, pero la noradrenalina lo hace en menor grado, la afinidad es menor. Ambos, tanto el alfa y los betas, se dividen. Los alfa se dividen en alfa 1 y alfa 2 y los beta en beta 1, beta 2 y ya se han controlizado hasta beta 3. Hay que recordar esto, no están asociados a la excitación o inhibición, sino a la afinidad de la hormona por el receptor. ¿Oyeron? Entonces no tiene que ver que este sea excitador o que este sea inhibidor, no. Eso depende es de la afinidad a lo que es el neurotransmisor, o adrenalina o noradrenalina en menor cantidad, en un órgano específico. Entonces habrá unos órganos que tendrán beta y otros órganos tendrán alfa. Aquí vemos, miren, por ejemplo, los receptores alfa producen vasoconstricción, los beta 2 vasodilatación, eso depende en qué órganos se encuentran. Aquí están esos receptores, miren, adrenérgico alfa 1, están en el cerebro, en el corazón hay beta 1, hay alfa 1, en las arterias coronarias hay alfa 1 y en el corazón como tal están los beta 1. En los pulmones está el beta 2. En los riñones están los alfa 1, en la arteria renal, en la arteriola renal. Los beta 2 que están involucrados en la secreción de renina. En el intestino, por ejemplo, tenemos alfa 1, a los esfínteres que identifican el paso de los alimentos, y los beta 2 que dilatan las paredes y disminuyen el movimiento. Bueno, más o menos aquí está este cuadro de cómo es la inervación del simpático y el parasimpático. Entonces, mirándolo de una visión cefalocaudal, miramos que lo primero donde actúan es en la pupila. ¿Sí? El parasimpático produce contracción pupilar, o sea, miosis, y el simpático produce dilatación pupilar, o sea, midriasis. Lo que es las glándulas salivales, aquí tenemos varias glándulas, entre esas tenemos las salivales.
el parasimpático aumenta la salivación, se conoce como cialorrea, el aumento de la salivación, mientras que el simpático inhibe la salivación y entonces produce sequedad en la boca. Además de esto, para ver si la muestra, no, otras glándulas no, bueno, veamos la glándula sudorípara. En la glándula sudorípara ocurre algo contrario. El simpático estimula la glándula sudorípara y aumenta la sudoración, mientras que el parasimpático disminuye la sudoración. En el corazón actúa a dos niveles, ya vimos, una a nivel del nodo sinusal, haciendo que se produzca aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del número de latidos por minuto. En el simpático, produce aumento de los latidos por minuto. Mientras que en el parasimpático produce disminución de estos latidos. Además de eso, también produce aumento, el simpático, aumento de la fuerza de contracción del ventrículo, porque se traduce como inotropismo positivo. Y el parasimpático produce lo contrario, inotropismo negativo, disminución de la frecuencia cardíaca, del número de latidos en un minuto. A nivel pulmonar, vemos que el parasimpático produce broncoconstricción, o sea, constriñe los bronquios. El músculo que está en los bronquios, los bronquiolos, él se constriñe. Entonces produce una broncoconstricción y el aire no va a penetrar bien hasta los pulmones. Por el contrario, el simpático relaja los bronquios y produce una broncodilatación. Y entonces el aire va a entrar de una mejor manera, relaja el músculo de los bronquios. Otra cosa que aquí no estoy viendo, los vasos sanguíneos, también se actúa a nivel de vasos sanguíneos y con los alfa. Y en los vasos sanguíneos, el simpático produce vasoconstricción, o sea, hace que el diámetro, la luz del vaso disminuya al producir vasoconstricción. Y el parasimpático va a producir lo contrario, vasodilatación, así que se dilaten esos vasos. Esta dilatación esa vasodilatación y vasoconstricción se traduce la vasoconstricción en aumento de la frecuencia, aumento de la presión arterial. ¿Sí? Esa vasoconstricción va a producir aumento de la presión arterial. Y eso es fácil demostrarlo. Cuando nosotros soplamos en nuestra mano, si la abertura de esa mano la colocamos mucho más grande, el aire va a poder fluir mucho más fácil, lo vamos a poder soplar mucho más fácil. Pero cuando la abertura para que pase ese aire es mucho más estrecha, la fuerza que debemos hacer para que ese aire pueda circular a través de esa abertura es mucho más fuerte. Entonces, hablamos de que el diámetro de una arteria es inversamente proporcional a la presión. O sea, entre más estrecho sea, entre menor sea el diámetro, la presión que toca para que pueda la sangre pasar por allí va a ser mucho mayor. Entonces la vasoconstricción produce aumento de la presión arterial. En cuanto al sistema digestivo, el simpático va a producir disminución de la actividad digestiva, disminución del peristaltismo y disminución de la secreción de las glándulas que están en todo el tubo digestivo. Después las veremos, glándulas de Brunner, las glándulas que están en todo ese tubo digestivo, las oxínticas. Y por el contrario, el parasimpático va a producir aumento de la secreción de estas glándulas digestivas y aumento del peristaltismo. En la parte de la vesícula biliar,
y el hígado actúa, el simpático actúa, estimula la liberación de glucosa, pero recuerden que esto se almacena, esa glucosa está almacenada en forma de glucógeno. Entonces, lo que hace es que incrementa la glucogenólisis, la transformación de glucógeno en glucosa. Y de esa manera aumenta la glucosa en sangre. En cuanto a la vesícula biliar, el parasimpático aumenta la contracción de la vesícula biliar, mientras que el simpático disminuye esa contracción. En la vejiga, el simpático relaja la vejiga y el parasimpático la contrae. El parasimpático también, en lo que es el recto como tal, lo relaja, mientras que el simpático lo contrae y de esa manera disminuye el tránsito intestinal. Algunos reflejos ahí que son autónomos. Bueno, aquí faltaron también algunas cosas, vemos un poquito de ellas. Faltaron, por ejemplo, los músculos piloerectores. El simpático hace que estos músculos se erecten, o sea, cuando se nos pone la piel de gallina, eso se llama piloerección. Cuando alguien dice que la piel se puso de gallina, eso lo hace el simpático, hace que estos músculos se contraigan, mientras que el parasimpático produce aplanamiento. En el útero también juega un papel importante. El sistema nervioso parasimpático aumenta lo que es la contracción uterina, ¿vale? ¿Qué más? En los órganos genitales también el parasimpático produce lo que es la erección como tal. Recuerden que produce vasodilatación, por tanto, producirá erección, mientras que el simpático produce lo que es el orgasmo. Muchas funciones viscerales del cuerpo con los reflejos autónomos. Tenemos unos que son cardiovasculares, como por ejemplo los que sirven para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y los vasoreceptores que nos permiten, estos reflejos nos permiten controlar lo que es la presión arterial como tal. Regálenme un segundito, déjenme conectar el computador que me estoy quedando sin carga. Por ejemplo, hay unos receptores situados a nivel de las carótidas, lo que es el seno carotidio como tal, y estos nos ayudan a disminuir la presión arterial, nos ayudan a disminuirla para que esa presión, cuando se aumenta, no llegue de esta forma aumentada hasta el cerebro. Recuerden que allá las arterias son mucho más delgadas, mucho más pequeñas, con paredes mucho más delgadas, perdón, que con estas subidas de presión tienden a dañarse y a romperse fácilmente. Entonces, a nivel de la carótida interna y en el callado aórtico aparecen estos reflejos autónomos que disminuyen la presión para que esa sangre pase con una mejor presión hacia lo que es la cabeza, y disminuyen también la frecuencia cardíaca. En algunos pacientes ya al final esto se pierde, este mecanismo de defensa se pierde, y
entonces ya comienzan a pasar, sobre todo en hipertensos crónicos, ya de tanto que ha tenido hipertensión, que ha tenido esas crisis, este reflejo se pierde y ya la presión pasa de una manera alta y causa los daños que ya ustedes conocen a nivel cerebral. Hay reflejos autónomos digestivos, que por ejemplo, núcleo salival, glosofaringeo, estos reflejos que ayudan lo que es, por ejemplo, el bostezo, del hambre, reflejos de la salivación, cuando ustedes, por ejemplo, ven un alimento que para su apetito hace parte de la parte superior en la pirámide de su apetito, y entonces usted comienza a salivar, comienza a salivar. De esta manera se genera, por ejemplo, la fase cefálica de la digestión. La digestión comienza mucho antes de ingerir un alimento. El solo hecho de pensar en ese alimento, de saber que vas a comer ese alimento, ya está generando estos reflejos autónomos antes de siquiera ver el alimento. También hay los que controlan el recto, los que van a la médula espinal, que en su momento cuando veamos sistema digestivo los vamos a ver. Reflejo de defecación, que existen ahí dos reflejos. Uno que es producido por el bolo fecal que llega a la ampolla rectal como tal y que por presión le choca con las paredes, ¿sí? Y las expande. Y el otro reflejo, ese es un reflejo que hace que es un reflejo débil, que hace que se produzca reflejo de defecación, pero es débil. Y existe otro reflejo que es mucho más fuerte, que es el osmo, por unos osmoreceptores. Entonces, como son osmos, están receptando lo que son líquidos y están presentes ahí también en ampolla. Entonces, por eso cuando hay constipación, se utilizan los enemas acuosos, porque al llegar líquido a la zona de la ampolla rectal, es captada por estos osmoreceptores y enviado el mensaje. Este mensaje es mucho más fuerte que el otro mensaje del bolo fecal que llegó. El movimiento intestinal se va a hacer mucho más rápido. Y por eso cuando hay heces diarreicas, eso no se puede aguantar. Pero cuando el bolo fecal es mucho más duro, es más fácil poder aguantar el reflejo de defecación o suprimirlo. Aun cuando no se debe hacer, pero es mucho más fácil hacerlo. También existen los reflejos autónomos de la vejiga, que nos ayudan con lo que es la micción. Estos reflejos, todos ellos, tanto el de defecación como el de micción, se coordinan porque se necesita, por ejemplo, que la epiglotis se cierre, hacer una maniobra de Valsalva, un pujo, para que se puedan dar. Entonces, todo eso está controlado a través del sistema nervioso autónomo. No solo es que en la vejiga se relaja y tal, no, no es solo eso. Es que el esfínter se relaje, no es solo eso. Es que hay otras cositas que se producen. Entonces, cerrar la glotis, y eso te lleva a hacer un pujo. Todo esto está controlado por el sistema autónomo. Los reflejos sexuales también están aquí, los estímulos sexuales, el parasimpático, erección y eyaculación simpática. Esto aquí dice varón, pero en la mujer también hay erección y hay eyaculación. Y ambos están de la misma manera, parasimpática la erección y eyaculación simpática. Bueno, en lo que se conoce como descarga masiva, por ejemplo, cuando uno de los dos sistemas se activa de una manera masiva, o sea, se activa el simpático o el parasimpático y todos los tejidos que ellos inervan se activan.
Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en la descarga simpática, que es lo que llamamos la respuesta de alarma o de estrés. ¿No? Entonces fíjate que todas estas situaciones, ¿quiénes me hacen que esta estimulación se produzca? El miedo, el temor, el dolor intenso. Entonces se produce esta reacción en donde hay una descarga de todo lo que es el sistema nervioso simpático, como una unidad, si fuera una unidad completa. Esto es lo que denominamos estrés, ¿ok? Pero este estrés hay que saberlo, no controlar, no hablamos de control, sino dosificar. El estrés per se no es malo, sin él pues perderíamos esta respuesta de huida o de lucha. Hablan de eso, la respuesta de lucha o huida. Entonces ese estrés nos lleva a estar alerta. Si no tuviésemos, no produjéramos esta estimulación masiva, no podríamos responder ante una agresión del medio cualquiera. No significa solo que me agredan físicamente, cualquier tipo de agresión del medio, de lo que me rodea. Entonces, yo generaría esa respuesta de estrés. Ahora, esta respuesta de estrés, la normal, tiene unas características. Ella aparece de una manera explosiva, pero ella no dura mucho. Rápidamente, ella va disminuyendo los niveles de esta respuesta simpática, ¿sí? Y todo después vuelve a la normalidad. Esto puede hacer que hay reportes de esto en donde muestran que madres que han sacado a sus hijos debajo de un carro, que han levantado el carro y no han entendido cómo. Cuando veamos un poco el sistema endocrino, nos daremos cuenta de cómo estas descargas masivas generan de que el glucógeno que está guardado en los músculos se active y produzca energía para esos músculos, para que esos músculos puedan actuar. También de cómo se han metido en las llamas madres para sacar a sus hijos. Entonces, toda esta respuesta, mira, miedo, temor o dolor intenso, la desencadena. Han luchado contra fieras, contra otras personas, para salvar. Aquí la tenemos, la reacción de alarma. Alerta, dilatación de pupila se produce, sudoración localizada, palidez porque hay menor flujo sanguíneo a la piel, entonces la piel se pone pálida, la sequedad en la boca, acuérdense eso cuando tienen ese miedo que llegaron tarde a su casa y les dijeron que llegaran 1 hora y ustedes llegaron como 3 o 4 horas después, que no pueden ni hablar de la sequedad que sienten, la sudoración, todo eso, miren, respuesta del sistema nervioso simpático. Mayor flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos y también glucogenólisis que se produce aquí a nivel, eso me da más energía. Contracción de los esfínteres, taquicardia y también aumento del inotropismo, de la fuerza de contracción. Mientras que en la descarga del parasimpático, fíjate, nos colocamos, se contraen las pupilas, hay vasodilatación en la piel, nos ponemos más rosaditos, se estimula las secreciones digestivas, la función cardíaca se disminuye, se relajan los esfínteres, ¿no? Nos produce sueño también porque se disminuye un poco el flujo. Bueno, aquí está un poquito el control desde el sistema nervioso autónomo a través del tronco encefálico. Esto controla, ¿se acuerdan? El tronco a nivel del bulbo estaban los centros bulbares, para lo que el centro cardíaco y el centro respiratorio. También aparece manejo de esto en lo que es la protuberancia, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Por eso las lesiones a estos niveles, ¿no? A nivel de lo que es el tallo en la base del cerebro, son bastante riesgosas, porque dañan el centro que controla esto, la frecuencia cardíaca, respiratoria y arterial. Y recuerden que ellas son, al no tenerlas, pues son incompatibles con la vida. Bueno,
hemos llegado al final, entonces vamos a ver qué tanto comprendimos hoy. Vamos a ver. Profe, yo tengo una pregunta ante Cuéntame. eso. En las películas y series así se ven que se inyectan adrenalina y eso. ¿Sería un cambio diferente de adrenalina así en ellos o el organismo lo adaptaría como si estuviera en peligro así? Bueno, entonces fíjate que ¿qué hace la adrenalina? Es un neurotransmisor, ¿verdad? Que actúa a nivel de los receptores alfa y beta. Entonces, sea endógena, sea la que nosotros producimos, o sea exógena, la que sea sintética, que no la inyecten, ella va a actuar sobre los receptores, porque los receptores ya están. ¿Sí comprende? Y va a generar toda la descarga simpática. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el asma. No sé quién sea asmático aquí, de este grupo, quien sufra de asma o tiene alguien familiar que sufra de asma. Yo. Ok, entonces, cuando te ha dado crisis asmática, que no puedes, que se te dificulta respirar, que quieres tomar el aire con las manos e introducirlo en tu cavidad nasal y que llegue a los pulmones, te das cuenta que cuando vas por urgencia y te colocan para, para hacer la broncodilatación, te colocan un beta 2, o sea, un medicamento que actúa sobre los receptores beta 2, ¿cierto? Y eso produce vasodilatación, pero como esos receptores son del sistema simpático, entonces también se van a activar los otros receptores y entonces aun cuando el doctor lo que quiere es producirte broncodilatación, pero como si se activa el simpático por los beta 2, se produce taquicardia, entonces a ti se te va a generar una taquicardia y se te va a producir resequedad de la boca, ¿sí? Porque está actuando a nivel de donde están los receptores beta 2, porque no son selectivos. No te voy a decir, no, vas a actuar nada más en los receptores beta 2 que están en los bronquios. No, no son selectivos. Ojalá fuesen selectivos. No tendríamos casi complicaciones con eso. Entonces fíjate que te dan toda esa sintomatología, tú lo has percibido. ¿Por qué? Porque se activó el sistema simpático. Entonces, si colocas adrenalina, se va a activar el sistema simpático. Fíjate que la adrenalina también se puede utilizar en crisis asmática. Cuando la crisis es bastante fuerte, se utiliza adrenalina y actúa mucho más rápido que los beta 2 que conocemos. Actúa mucho más rápido. ¿Vieron? Lógicamente que debe saberse manejar porque entonces va a producir aumento del inotropismo, aumento de taquicardia, vasoconstricción, todas esas cositas. Pero es una medida salvadora. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si es cierto que eso sucede, ¿viste? Profe, Ajá. se me fue la pregunta ahora en este momento. Que por lo general a mí las crisis que me dan no son No son como fuertes. para llevarme al hospital, sino Ok. que siento que se me cierra la garganta. Entonces duro, no sé, unos 30 segundos. La última vez que me dio fue ya hace tiempo. Creo que Ajá. fue cerca de 1 minuto o algo así. Pero Pero ajá, ¿y qué haces para que se abra? pues como yo generalmente durante las crisis, no sé por qué, pero yo estoy tranquilo. No me siento angustiado ni nada. Los aquí en la casa sí se vuelven locos completamente. Me dicen que mueva los brazos, que Ujú. que Pero trate de... probablemente, ¿Cómo? pero ¿cuándo ocurre eso? Eso ¿Ah? ocurre ¿cuándo ocurre eso? Cuando estás frente a alguna sustancia, un alimento, un olor, La última vez una, fue a un olor. Si un- no estoy mal, una crema de peinar, ajá, que no recuerdo qué marca, pero mi mamá se lo echó en el pelo, que íbamos a salir. Y me pasó las manos ajá, por la cara. ajá. Y al rato me comenzó a ver y sentí que se me cerró la garganta. Por eso, entonces mira lo que dices. Entonces, esa no tiene tanta cara de asma.
tiene más cara de una alergia, aunque el asma es una alergia como tal, pero tiene más cara de una alergia y de algo como un espasmo laríngeo. Es lo que parecería así mirándolo. Sería bueno que quisieras revisar esa parte. ¿Vale? No suena así como un asma, aun cuando el asma también se considera una enfermedad alérgica ya, pero no está sucediendo al nivel del bronquio, tú mismo lo dices, lo sientes la garganta. ¿Sí? Bueno, De entonces hecho, creo que tengo las dos porque desde que soy ah, pequeño estoy diagnosticado con asma y ahora, y con lo que me pasó, supongo que bueno, tendré. también hay que mirar eso porque estas enfermedades de tipo alérgico son migratorias, se les llama también, ya hoy en día se conocen como atopias, porque ellas migran. Entonces tú puedes comenzar, por ejemplo, con un asma y terminas ya en edad adulta, pasas por alergias en la piel y después pasas y terminas con una rinitis. O sea, migró desde un asma y llegó hasta una rinitis, que en el mejor de los casos, pues eso sería bueno, pues, pasar de un asma a una rinitis, pues mucho mejor. En otras, hay otras veces que pasa lo contrario, comienzas con una rinitis, pasa y terminas en asma. Profe, eso le iba a preguntar que si yo tengo rinitis y eso sí puedo llegar a tener asma. Pero eso puede migrar, a veces pasa, hay estudios que demuestran eso, pero en la mayoría de personas no sucede, ¿ok? A veces migra más, lo que más se ha visto es de una rinitis que migre a problemas en la piel, a alergias de la piel. Entonces comienza que oye, ya no sufro de rinitis, pero ahora las cosas, entonces se me inflama la piel, me aparecen estas cositas. ¿Sí? Ah, entiendo, profe. También son migratorias. Sería bueno que cuando puedan, porque yo sé que están bien ocupados, revisen esa parte de cómo estas atopias son migratorias. Ya se sabe hoy en día que por eso hay personas que, oye, pero yo era asmático cuando estaba niño, ahora no lo soy. ¿Y sufre de rinitis? Sí, tengo rinitis, o sea, migró. O no, ahora ya no lo soy, pero tengo problemas, estoy alérgico, la piel, me salen tal cosa. Entonces, son migratorias. Profesor, pero yo tengo una alergia en los ojos y ahora tengo rinitis. ¿Cómo sería? Se migró. Eso puede Profe, ser. y si yo tengo alergias a la vida y rinitis y todo eso, me voy a morir yo. Hombre, que te va a morir, nadie se muere en la víspera. Hay algunos que son atópicos, y entonces esos que tienen por todos lados, por todas las mucosas, por todo, les da alergia. Hay bastantes atópicos. Ya hay tratamientos para ello, deben hacerse tu test de alergia, mirar a qué soy alérgico y por ahí hacen tratamientos de sensibilización, que comienzan a colocar el antígeno para que te produzca um, la alergia y de esa manera ir desensibilizándote poco a poco. Lógicamente que es un tratamiento que debe ir acompañado con un equipo para atender edema de glotis, que tengas adrenalina y todo allí por si acaso, porque una de estas alergias puedes hacer eso, ¿sí? Un broncoespasmo, entonces toca, ¿ok? O sea, eso no se hace así, ¿no? Que no, yo lo hago en la casa, démelo, yo lo hago solo, no. Se hace donde todo eso esté allí a la mano. Por si acaso haces un shock anafiláctico, pues se puede actuar. ¿Ok? Entiendo, profe. Bueno, ¿qué tanto comprendimos en el día de hoy? Entonces, vamos a la primera pregunta. Mencione dos diferencias entre el simpático y el parasimpático. Dos. Ustedes quieran. Profe, la de la vasoconstricción y vasodilatación. Pero ¿quién hace uno y quién hace la otra? Vasoconstricción, el simpático y la vasodilatación. Lo que pasa cuando se da una descarga masiva. En el simpático lo que hacemos es estar, digamos que, en modo supervivencia, digámoslo así, porque tenemos una mayor descarga de, digamos, la adrenalina, glucosa que activa los músculos y nos da más fuerza, entre comillas, y el parasimpático vendría siendo
flojera, sueño. Es lo que uno llama, es como uno se siente cuando está aburrido, sin nada que hacer, como un estado de relajación. Ok. Vámonos con la segunda. ¿Cuáles nervios craneales son exclusivamente sensitivos? El Profe, olfatorio, ¿cuál? El óptico óptico y el auditivo. Y el audio. o acústico, Y el ¿no? trigémino. Y el No, trigémino también. el trigémino es mixto. Ujú. Sí, mixto. Trigémino es mixto. Ah, sí, Sensitivos, ¿verdad? sensitivos, o sea, que sensitivos. Motor, ¿Cuáles motor son ocular, Motor ocular, motor común, el hipogloso, tropear, el motor ocular espinal, interno, el patético también. El patético. Ajá. Y mixto sería glosofaringio, El vago. Facial, 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 trigémino. neumogástrico. Y el trigémino. Bueno, ¿quién recuerda cómo se forma el nervio ciático? No es por raíz del tibial, profe. Parte de Del donde tibial. nace el tibial, sí. Pero escucha, La raíz de... no, pero no puede ser raíz del tibial porque el tibial es posterior al ciático como tal. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se forma? Cuando estamos hablando de eso es desde dónde, desde los nervios raquídeos. ¿Se acuerdan? Entonces va L4, L5, ¿sí? L1, L2, L3. en los plexos, profe. plexo Lumbar. lumbar. Plexo lumbar. Allá donde están L2, L3, L4, L5, ahí es donde se forma el nervio ciático. Y él va recorriendo, va dando rama, va dando la glútea, va dando... ¿Oyeron? Sí, llega hasta allá, hasta los tibiales, pero él se forma acá. ¿Ok? Bueno. Okay. ¿Cuál es el neurotransmisor de las fibras simpáticas de la neurona postganglionar? La acetilcolina. De las postganglionar. Ah, Preganglionar. Noradrenalina. Noradrenalina. Y Y la adrenalina también. Recuerden que se conoce también la noradrenalina como norepinefrina. Norepinefrina. En lengua inglesa. Norepinefrina. Y la adrenalina como epinefrina. Epinefrina. Ajá. ¿Cuál es el neurotransmisor de las fibras parasimpáticas? Acetilcolina. Acetilcolina, bien. ¿Y a quién pertenecen los receptores muscarínicos? A los de la acetilcolina. Sí. Y los beta, A los adrenérgicos. Adrenérgicos. Es y los muscarínicos, ¿en qué sistema están? ¿En qué sistema? ¿Simpático o parasimpático? Los muscarínicos. Parasimpático. Y en el simpático también. Sí. En la neurona preganglionar. ¿Están en ambos, profe? Los muscarinos. ¿Te acuerdas que ellos receptan lo que es la Profe, cuéntame. ¿Qué ibas a ¿cuándo decir? es el parcial de usted? La segunda semana. Todavía no lo vamos a organizar. Todavía. Profe, la segunda semana es la del 4 de mayo y allá. Sí, esa es la segunda semana. Entonces sería como el viernes cuando nos hizo el pasado. Podría ser, sí. Ahí miramos. Okay. Bueno, listo, chicos. Nos vemos para que, no sé si tienen otra clase. Bendiciones, nos vemos mañana si Dios permite. listo, profe. Bueno, pues. Ok, profe. Chao, profe. Listo, profesor, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.